hay que ser cuidadosos y muy precavidos con las palabras que estamos usando porque se van a manifestar y se van a materializar en cuestión de minutos. El plasma nos va a apoyar si estamos dispuestos a ser coherentes con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos diciendo y con lo que estamos pensando. Así que esta es una de las razones por las cuales yo también decidí elegir este libro, porque no basta con que yo te diga que con la palabra estamos ordenando nuestra realidad. Hay que ordenar primero la cabeza y entender algunas cosas que tal vez hasta este punto no habíamos entendido antes. Así que te invito a que en este momento respires profundamente, inhalando, exhalando. Y ahora sí, vamos a iniciar con la lectura. Estamos en la página 110. ¿Producen los estados mentales elevados una expresión genética más sana? El siguiente ejemplo ilustra cómo podemos enviar señales a nuevos genes de nuevas formas para empezar a sentir emocionalmente un acontecimiento antes de que se manifieste en el futuro. En Japón se realizó un estudio para descubrir el efecto del estado mental sobre las enfermedades. Los participantes fueron divididos en dos grupos de pacientes con diabetes tipo 2. Todos ellos dependían de la insulina. Ten en cuenta que la mayoría de diabéticos se medican con insulina para eliminar el azúcar, glucosa, del torrente sanguíneo y depositarlo en las células, donde se transforma en energía. Mientras se llevaba a cabo el estudio, los participantes fueron tratados con píldoras o inyecciones de insulina para controlar sus altos niveles de azúcar en la sangre. Les hicieron a todos un análisis en ayunas para establecer los niveles basales de azúcar. Después, los sujetos de un grupo miraron una comedia durante 1 hora, mientras el grupo de control asistió a una tediosa conferencia. Todos los participantes tomaron a continuación una deliciosa comida y luego les volvieron a medir el nivel de azúcar. Hubo una importante diferencia entre los sujetos que gozaron de la comedia televisiva y los que asistieron a la pesada conferencia. A los que asistieron a la conferencia, el nivel de azúcar les subió a 123 miligramos, lo bastante como para necesitar tomar insulina a fin de reducir este peligroso nivel. Madre mía, 123 miligramos. Debo de dejar de hacer tantas muecas para que no se me pongan expresiones. 123 miligramos es demasiado. Lo bastante como para necesitar tomar insulina a fin de reducir este peligroso nivel. En cambio, al afortunado grupo que había estado riendo 1 hora en la comedia, el nivel de azúcar no solo se les había subido a la mitad de esa cantidad, solo tenían un poco más alto de lo normal, después de comer. ¡Wow! Al principio, los investigadores que realizaron el experimento creyeron que a los sujetos que se habían divertido viendo la comedia les había bajado el nivel de azúcar al contraer los músculos abdominales y diafragmáticos con sus risas. Concluyeron que cuando un músculo se contrae, usa energía y la energía que circula es glucosa. Vamos a reírnos todos. Pero la investigación llegó más lejos. Al examinar la secuencia genética de los sujetos que se habían reído, descubrieron que esos diabéticos habían alterado 23 expresiones genéticas distintas al reírse con la comedia. Por lo visto, su elevado estado mental había hecho que el cerebro enviara nuevas señales a sus células, con los que se habían producido aquellas variaciones genéticas que permitían a su cuerpo regular de forma natural los genes responsables de procesar el azúcar en la sangre. Este estudio reveló claramente que nuestras emociones pueden activar unas secuencias genéticas en particular y desactivar otras. Al enviarle señales al cuerpo con una nueva emoción, los sujetos que se rieron alteraron su química interior para cambiar la expresión de sus genes. A veces se da un cambio repentino y espectacular en la expresión genética. ¿Has oído hablar de personas a las que el cabello se les vuelve blanco de la noche a la mañana tras vivir unas condiciones de los más estresantes? Es un ejemplo de genes actuando. Tuvieron una reacción emocional tan fuerte que la química alterada
de su cuerpo activó los genes encargados de la expresión del pelo blanco y desactivó los de la expresión del color normal en cuestión de horas. ¡Wow! A mí se me han estado viendo unas canitas por ahí recientemente, así que quiere decir que sí, los últimos 2 años han sido un poco desafiantes. ¿Te ha pasado eso? Enviaron unas señales a nuevos genes de nuevas formas al alterar primero emocionalmente y luego químicamente su mundo interior. Como ya he señalado en el último capítulo, cuando has experimentado un acontecimiento numerosas veces, al revivir mentalmente cada aspecto de él, sientes la sensación que te producirá antes de que ocurra. Y a medida que cambias los circuitos de tu cerebro al pensar de una nueva forma, sientes las emociones que te produce la situación antes de que se manifieste físicamente y es posible que tu cuerpo cambie genéticamente. ¿Puedes elegir una posibilidad del campo cuántico? De nuevo. ¿Puedes elegir una posibilidad del campo cuántico? A propósito, ya existen todas las posibilidades en él y sentir emocionalmente una situación futura antes de que se materialice. Puedes hacerlo tantas veces que adiestres emocionalmente a tu cuerpo con una nueva mente, enviando señales a nuevos genes de una nueva forma. Si lo logras, es muy probable que empieces a conformar y moldear tu cerebro y tu cuerpo en una nueva expresión, para que cambien físicamente antes de que la posible realidad deseada se manifieste. Cambia tu cuerpo sin mover un dedo. Si podemos cambiar el cerebro con nuestros pensamientos, ¿qué efectos tendrá sobre el cuerpo, si es que tiene alguno? Mediante el simple proceso de repetir mentalmente una actividad, podemos obtener grandes beneficios sin mover un dedo. El siguiente ejemplo te demuestra que sucedió literalmente. Tal como se describía en un artículo publicado en el Journal of Neurophysiology. What's going on with me? De nuevo. Tal como se describía en un artículo publicado en el Journal of Neurophysiology de 1992, dividieron a los participantes del estudio en 3 grupos. A los sujetos del primer grupo les pidieron que ejercitaran un dedo de la mano izquierda, contrayéndolo y relajándolo 1 hora al día, 5 días a la semana, durante un mes. A los del segundo grupo les pidieron que repitieran mentalmente el ejercicio durante el mismo espacio de tiempo, pero sin mover físicamente el dedo. Los del grupo de control no ejercitaron ni el dedo ni la mente. Al terminar el estudio, los científicos compararon los resultados. Los participantes del primer grupo y los del grupo de control fueron sometidos a una prueba para averiguar quiénes tenían más fuerza en los dedos. Una tarea para tontos, ¿verdad? A los del grupo que realizaron el ejercicio, la musculatura del dedo les aumentó un 30% comparados con los del grupo de control. Todos sabemos que si un músculo soporta una carga de manera repetida, se fortalece. Lo que los científicos seguramente no se podían imaginar es que a los sujetos del segundo grupo que hicieron el ejercicio mentalmente, la musculatura del dedo les aumentó un 22%. La mente les produjo un efecto físico cuantificable en el cuerpo, es decir, el cuerpo cambia sin necesidad de participar en la experiencia física. Al igual que los investigadores han trabajado haciendo pruebas a sujetos ejercitando los dedos mentalmente o imaginando tocar las teclas musicales en el piano, los experimentos han comparado la experiencia práctica con la repetición mental en sujetos flexionando los bíceps con mancuernas. Los resultados fueron los mismos. Los bíceps se fortalecían tanto si los participantes los ejercitaban física como mentalmente, pero los que lo hicieron mentalmente experimentaron cambios fisiológicos sin necesidad de realizar la experiencia física. Ok, yo creo que esto hay que ponerlo en práctica. Por favor, vamos a hacer este experimento nosotros aquí. Vamos a visualizar que estamos, yo quiero fortalecer mi espalda, así que, porque tengo las pesas aquí al lado y es como que, wow, vamos a poner esto en práctica. Tú eliges qué músculo quieres fortalecer y proponte ponerlo en práctica. Yo voy a hacer lo mismo, me voy a empezar a visualizar ejercitando mi espalda, mis músculos, mi deltoides, todo, y vamos a ver en un mes
¿Cómo va la situación? Me cuentas. Cuando el cuerpo cambia fisiológica, biológicamente, como si la experiencia hubiera sucedido, aunque solo la hayamos realizado con el pensamiento o el esfuerzo mental, desde una perspectiva cuántica demuestra que la situación ya ha ocurrido en nuestra realidad. Si el cerebro actualiza su configuración como si la experiencia ya hubiera sucedido físicamente y el cuerpo cambia genética o biológicamente, demuestra que ya ha ocurrido y ambos cambian sin hacer nosotros nada en las 3 dimensiones. En este caso significa que la situación ha ocurrido tanto en el mundo cuántico de la conciencia como en el mundo de la realidad física. Cuando visualizas mentalmente una realidad futura deseada, una y otra vez hasta que el cerebro cambia físicamente como si ya la hubiera vivido y la sientes emocionalmente tantas veces que el cuerpo cambia como si ya la hubiera experimentado, no te detengas porque es cuando la situación te encuentra y llega del modo más inesperado, lo cual te demuestra que ha surgido de tu relación con una conciencia superior y este descubrimiento te inspira a hacerlo una y otra vez. Esto me hace pensar justamente en las enseñanzas de los 11 pasos de la magia, que justamente José Luis París se dice que uno tiene que definitivamente tener la certeza de que va a conseguir eso que está buscando. Y uno de los pasos de la magia es que tú no vas a saber cómo lo vas a conseguir y la situación va a aparecer de una forma completamente inesperada. Entonces estoy leyendo ahora al Dr. Joe Dispenza y me doy cuenta que él dice, y llega del modo más inesperado, lo cual te demuestra que ha surgido de tu relación con una conciencia superior, y este descubrimiento te inspira a hacerlo una y otra vez. Ve más allá del tiempo. Se ha escrito largo y tendido sobre la importancia de vivir el presente. Podría citar estadísticas de cualquier índole, desde conducir con la cabeza en otra parte hasta el divorcio, que respaldan la idea de lo difícil que nos resulta vivir en el presente. Pero me gustaría profundizar esta idea expresándola en términos cuánticos. Obviamente que nos resulta demasiado difícil vivir en el presente, porque nos han enseñado completamente todo lo opuesto. Me gustaría profundizar en esta idea expresándola en términos cuánticos. En el presente es donde existen simultáneamente todas las posibilidades en el campo cuántico. Cuando estamos presentes, vivimos el momento. Podemos ir más allá del espacio y el tiempo y hacer realidad cualquiera de estas posibilidades. Pero cuando vivimos en el pasado no existe ninguna de estas nuevas posibilidades. Has aprendido que cuando los seres humanos intentamos cambiar, reaccionamos como adictos, porque nos volvemos adictos a nuestros estados químicos del ser habitual. Cuando tienes una adicción es casi como si el cuerpo poseyera una mente propia. A medida que las situaciones del pasado provocan la misma respuesta química que la del episodio original, tu cuerpo cree estar reviviéndolo. Y en cuanto lo adiestras con este proceso a ser la mente subconsciente, el cuerpo es el que lleva la batuta, se convierte en la mente y por lo tanto puede en cierto sentido pensar. He hablado de cómo el cuerpo se convierte en la mente por medio del ciclo de pensar y pensar. Pero con los recuerdos del pasado también ocurre lo mismo. El proceso es el siguiente. Vivimos una experiencia con una carga emocional. Después, tenemos un pensamiento sobre este episodio. El pensamiento se convierte a su vez en un recuerdo que refleja la emoción de la experiencia. Si seguimos pensando en aquel recuerdo de manera repetida, el pensamiento, el recuerdo y la emoción acaban fusionándose en una sola cosa y memorizamos la emoción. Ahora vivir en el pasado ya es un proceso más subconsciente que consciente. El subconsciente se ocupa de la mayoría de procesos físicos y mentales que tienen lugar mecánicamente. La mayor parte de esta actividad sirve para que el cuerpo siga funcionando. Los científicos se refieren a este sistema regulador como el sistema nervioso autónomo. No necesitamos pensar en respirar, en hacer que el corazón siga latiendo, en subir o bajar la temperatura corporal, ni en ninguno de los otros millones de procesos que ayudan al cuerpo a mantener el orden y a curarse. Aquí hay un pequeño gráfico que el Dr. Joe Dispenza nos comparte y te sugiero que si tienes la oportunidad de apuntarlo, lo hagas. ¿Ok? Dice, el pensamiento produce un recuerdo, que a su vez crea una emoción. Con el tiempo, el pensamiento se convierte en un recuerdo al que le sigue una emoción.
Si este proceso se repite lo suficiente, el pensamiento acaba siendo el recuerdo, que a su vez es la emoción. Hemos memorizado la emoción. Pensamiento, recuerdo, emoción. El pensamiento es un recuerdo, luego una emoción, emoción memorizada. Aquí está el... Entonces, pensamiento, recuerdo, emoción. El pensamiento es un recuerdo, se convierte en una emoción y luego es una emoción memorizada. En algún momento del pasado yo estaba leyendo este libro y por algún motivo remarqué por aquí con lapicero. Vamos a ver qué dice. Es evidente lo peligroso que puede ser ceder a este sistema automático el control de las respuestas emocionales diarias desencadenadas por nuestros recuerdos y el entorno. Esta serie subconsciente de respuestas rutinarias se han comparado de formas muy diversas con un piloto automático y con los programas automáticos de un ordenador. Ahora entiendo por qué lo subrayé. Estas analogías intentan mostrarnos que bajo la mente consciente hay algo que controla nuestra conducta. El siguiente ejemplo te ayudará a entenderlo mejor. Imagínate que siendo pequeño, un día, al volver a casa, descubriste a tu mascota preferida tendida muerta en el suelo. Oh my God, no. En el cerebro se te quedó grabada a fuego, nunca mejor dicho, cada impresión sensorial de esta experiencia. La experiencia te asusta y nada más de imaginármelo ya casi me pongo a llorar. Con experiencias traumáticas como esta, es fácil entender cómo las emociones se convierten en respuestas memorizadas, inconscientes a situaciones del entorno que nos recuerdan la pérdida de un ser querido. A estas alturas, ya sabes que al pensar en la experiencia, creas en el cerebro y el cuerpo las mismas emociones que sentirías si estuvieras ocurriendo de nuevo. Todo cuanto se necesita para activar este programa es un pensamiento fortuito o una reacción a una situación del mundo exterior, y de pronto vuelves a sentir aquella profunda sensación de pena. El desencadenante puede ver un perro parecido al que tú tenías o visitar un lugar a donde lo llevabas de cachorro. Sea cual sea el estímulo sensorial, activa una emoción. Estos desencadenantes emocionales pueden ser evidentes o sutiles, pero todos te afectan a nivel subconsciente, y antes de poder procesar lo ocurrido, vuelves a sentir ese estado emocional químico de pena, rabia y tristeza. En cuanto te sucede, el cuerpo es el que dirige la mente. Aunque intentes salir de ese estado emocional, siempre te sientes como si estuviera más allá del control. Yo siento que él quiere, está haciendo mucho énfasis en intentar hacernos entender cómo básicamente hemos estado construyendo lo mismo de siempre, con situaciones del pasado, para reflejando y explicando lo que ocurre en el cerebro. Asimismo, como estamos haciéndolo con situaciones del pasado que ya no existen, quiere decir que, es lo que estoy viendo yo, que lo que él quiere hacernos entender es que como el cerebro, así como puede recrear situaciones del pasado, asimismo puede crear situaciones futuras que aún no han ocurrido y sentirlas en el cuerpo para luego proyectarlas hacia afuera. Eso es lo que yo estoy básicamente pudiendo comprender como más profundamente. Piensa en Pavlov y sus perros. No sé quién es Pavlov. En la última década del siglo XIX, un joven científico ruso ató varios perros a una mesa, tocó una campanilla y luego les dio una sabrosa comida. Con el tiempo, después de ser expuestos muchas veces al mismo estímulo, los perros se ponían a salivar al oír la campanilla. Es la llamada respuesta condicionada y este proceso es automático. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a responder de manera autónoma. Piensa en el sistema nervioso autónomo. La cascada de reacciones químicas desencadenadas en cuestión de milisegundos cambia el cuerpo fisiológicamente, y ello ocurre a nivel subconsciente sin que apenas nos demos cuenta o de manera automática. Es una de las razones por las que nos cuesta tanto cambiar. Aunque creamos vivir en el presente, el cuerpo-mente subconsciente está viviendo en el pasado. Si esperamos que suceda en el futuro una situación previsible basándonos en un recuerdo del pasado, estamos viviendo como esos canes. O sea, como esos perros. Qué feo. Una experiencia vivida con alguien o algo en particular en un determinado momento y lugar nos hace responder fisiológicamente de manera automática o autónoma. En cuanto abandonamos las adicciones emocionales procedentes del pasado, ya no habrá nada que active los programas automáticos del antiguo yo. Así pues, es lógico que, aunque pensemos o creamos vivir en el presente, lo más probable es que nuestro cuerpo esté viviendo en el pasado.
de las emociones al estado de ánimo, el temperamento y los rasgos de personalidad, cómo se habitúa el cuerpo a vivir en el pasado. Por desgracia, para la mayoría de las personas, como el cerebro funciona mediante la repetición y la asociación de ideas, no es necesario vivir un gran trauma para que el cuerpo se convierta en la mente. Los desencadenantes más pequeños pueden producirnos respuestas emocionales que nos parecen incontrolables. Por ejemplo, mientras vas en el coche al trabajo, haces una parada en la cafetería habitual para tomarte tu café preferido, pero descubres que ya no les queda. Decepcionado te dices, ¿cómo es posible que una empresa tan importante como esta no tenga una buena provisión de un café con tanto éxito? Al llegar al aparcamiento de tu lugar de trabajo, te irritas al ver un coche aparcado en un espacio favorito. Y cuando coges el ascensor, descubres exasperado que alguien que lo ha usado antes que tú ha pulsado todos los botones. Cuando por fin llegas a la oficina, un compañero te pregunta, ¿qué te pasa? Hoy pareces estar de mal humor. Le cuentas tu historia y él te entiende perfectamente. Se le resumes diciendo, estoy de mala leche, pero se me pasará. Pero no se te pasa. Un estado de ánimo es un estado químico del ser, por lo general de corta duración, la expresión de una prolongada reacción emocional. Algo en tu entorno, en este caso el camarero que no ha sido capaz de satisfacer tus deseos y otros pequeños incidentes, desencadena una respuesta emocional. Como las sustancias químicas de esta emoción no se usan al instante, sus efectos duran un rato. Se llama periodo refractario. Es el tiempo que abarca desde el inicio de la liberación de estas sustancias hasta que el efecto disminuye. Cuanto más dura el periodo refractario, más se experimentan esos sentimientos. Cuando el periodo químico refractario de una reacción emocional dura horas o días, es ya un estado de ánimo. ¡Wow! Periodo refractario. ¿Qué ocurre si este estado de ánimo persiste? A partir de aquel día no has estado de demasiado buen humor y ahora durante la reunión de trabajo, al echar un vistazo a tu alrededor, lo único que se te ocurre es que alguien lleva una corbata horrenda y que el tono nasal de tu jefe es peor que el chirrido de unas uñas arañando una pizarra. Cuando llegas a este punto, ya no es solo un estado de ánimo, sino que estás reflejando un temperamento, la tendencia a expresar de forma habitual una emoción a través de determinadas conductas. Un temperamento es una reacción emocional con un periodo refractario que dura de semanas a meses. Pero cuando el periodo refractario de una emoción dura meses y años, esta tendencia se transforma en un rasgo de personalidad. ¡Ay, qué horror! En este punto, los demás te describen como un amargado, resentido, iracundo o criticón. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo que nos da él de forma más gráfica. Dice, ¿cómo se crean los distintos estados del ser? Experiencia, horas, días, estado de ánimo, semanas, meses, temperamento, años, rasgo de personalidad. Tiempo del periodo refractario, duración de una reacción emocional. Progresión de distintos periodos refractarios. Una experiencia crea una reacción emocional que puede transformarse en un estado de ánimo, después en el temperamento y por último en un rasgo de personalidad. Nosotros, como personalidad, memorizamos nuestras reacciones emocionales y vivimos en el pasado. Por eso es que la meditación tiene tan buen efecto, por eso es que la meditación funciona, porque la respiración consciente lo que hace es que tú, el pensamiento, no le des más de 21 segundos en tu cabeza e inmediatamente no genere esas sustancias químicas o la reacción bioquímica que se genera en el cuerpo, que puede durar horas, días, semanas, meses, años. Aquí te muestro experiencia, horas, días, estado de ánimo, semanas, meses, temperamento, años, rasgo de personalidad. Y esto es el tiempo del periodo refractario. Para que te lo apuntes ahí y lo vayas integrando e internalizando un poco más. Los rasgos de nuestra personalidad suelen basarse en emociones pasadas. La mayoría de las veces la personalidad, como pensamos, actuamos y sentimos, está anclada en el pasado. Por eso, para poder cambiar nuestra personalidad, debemos cambiar las emociones memorizadas, dejar de vivir en el pasado. Si vives en un futuro previsible, no cambiarás. Hay otra cosa que nos impide cambiar. Quizá también estemos acostumbrados al cuerpo a ser la mente para vivir un futuro previsible, basado en el recuerdo de un pasado conocido, con lo que nos perdemos el precioso ahora.
Como ya sabes, podemos acostumbrar al cuerpo a vivir en el futuro. Aunque claro está, esto puede servirnos para mejorar nuestra vida, como cuando nos concentramos en una nueva experiencia, como hizo mi hija al crear el trabajo de verano deseado en Italia. Como su historia demuestra, si nos concentramos en una situación futura deseada y planeamos cómo nos preparamos o comportaremos, llega un momento en que vemos ese posible futuro con tanta claridad y concreción que nuestro pensamiento empieza a transformarse en la experiencia. En cuanto el pensamiento se convierte en la experiencia, genera una emoción. Cuando empezamos a sentir la emoción de una situación antes de que ésta se materialice, el cuerpo, como mente inconsciente, comienza a responder como si la situación ya estuviera sucediendo. Pero ¿qué ocurre si empezamos a anticipar una experiencia futura no deseada o incluso nos obsesionamos con el peor de los escenarios basándonos en un recuerdo del pasado? Seguimos programando el cuerpo para que experimente una situación futura antes de que ésta ocurra. Ahora el cuerpo ya no vive en el presente o el pasado, sino en el futuro, pero en un futuro basado en alguna construcción del pasado. Cuando esto ocurre, el cuerpo no sabe distinguir la situación real de la imaginada. Como creemos que lo más probable es que esta situación imaginada nos pase en la vida, el cuerpo se prepara para ella y empieza a vivirla de una forma real. Por eso es que después andamos diciendo que yo sabía que eso me iba a pasar. Claro, si te preparaste fue para eso. Te preparaste para eso. No es que tú seas muy intuitiva. El siguiente ejemplo muestra cómo vivimos en el futuro basándonos en el pasado. Imagínate que te han pedido que des una conferencia ante 350 personas, pero te da miedo hablar en público por los recuerdos de las desastrosas charlas que diste en el pasado. Cuando piensas en la conferencia, te imaginas plantado ante la audiencia, tartamudeando y perdiendo el hilo de los pensamientos. Tu cuerpo empieza a responder como si esta situación del futuro estuviera ocurriendo. Los hombros se te tensan, el corazón te martilla en el pecho y te pones a sudar profusamente. Mientras te imaginas el tan temido día, haces que tu cuerpo ya esté viviendo esta estresante realidad. Absorto en la posibilidad de fracasar de nuevo y obsesionado con ello, no dejas de pensar en esa temida realidad. La mente y el cuerpo, polarizados, van del pasado al futuro una y otra vez, y en consecuencia te estás privando de la novedad de un maravilloso resultado en el futuro. Como un ejemplo más universal de vivir en un futuro previsible, pongamos que durante muchos años, al despertar por la mañana, llevas a cabo de manera automática las mismas acciones de siempre. El cuerpo está tan acostumbrado a esa rutina diaria que pasa de una tarea a otra casi mecánicamente. Das de comer al perro, te cepillas los dientes, te vistes, preparas el té, sacas la basura, coges las cartas del buzón, captas la idea, ¿no? Aquí no hay ni una sola parte en donde vea meditar, leer, hacer ejercicio, practicar yoga o pilates. Si te das cuenta de que estos hábitos son unos hábitos de M, para no decir la palabra que tú ya sabes. Aunque te despiertes pensando en hacer algo distinto, vuelves a lo mismo de siempre, como si no pudieras evitarlo. Después de haber memorizado esta clase de acciones durante 1 o 2 décadas, tu cuerpo ha aprendido a esperarlas. En realidad, como subconscientemente lo has programado para vivir en el futuro, esto te permite dormirte detrás del volante. Incluso se podría decir que ya no eres tú el que conduce. Ahora tu cuerpo no puede existir en el presente. Se ocupa de dirigirte haciendo funcionar un montón de programas inconscientes mientras tú te acomodas en el asiento del copiloto y dejas que te lleve a un destino rutinario y conocido. Yo a veces cuando voy a la calle y salgo, yo veo gente que tú lo ves y verdaderamente parece que ahí no hubiera ningún espíritu, ningún ser dentro, que ahí no hubiera vida. Es como que van como un zombie. Y ahora entendemos por qué eso ocurre. Yo de verdad siento que una de las cosas más bonitas de entender esto es no te sientas mal si lo que el doctor está diciendo te está incomodando. No te sientas mal, tú no lo sabías. Afortunadamente, ahora me estás escuchando, estamos leyendo el libro y te estás dando cuenta de que no solamente eres tú, sino que existe una bioquímica en tu cuerpo que tampoco te está ayudando. Pero como te digo, tú no lo sabías. Pero ahora que lo sabes, vas a ser un poco más consciente y no seas tan duro contigo, porque si te empiezas a hablar feo y te dices cosas horribles, eso no va a ayudar en nada, ¿ok? Vivir en el pasado, que es tu futuro. El siguiente ejemplo muestra cómo las emociones de siempre crean el futuro correspondiente. Un compañero del trabajo te invita a la barbacoa del 4 de julio.
El 4 de julio es el día de la independencia en Estados Unidos. Supongo que por eso él lo menciona. El Dr. Joe Dispenza es de Estados Unidos. Sabes que todos los de tu departamento van a ir, pero no te gusta el anfitrión. El anfitrión. Me he dado cuenta de que tengo un tema con la R. Siempre es el número 1 y no le importa hacérselo saber a los demás. Cada vez que he organizado un encuentro, has acabado pasándolo fatal, porque este tipo hace que te subas por las paredes. Mientras conduces a su casa, no dejas de pensar en que en la última fiesta interrumpió la comida para regalarle a su mujer un nuevo BMW. Estás seguro, como le has estado diciendo a tu pareja durante toda esa semana, que será un día horrible, y acaba siéndolo. Te ponen una multa por saltarte un stop. Un compañero tuyo derrama una cerveza sobre tus pantalones y la camisa, y la hamburguesa, al punto que has pedido, está poco hecha. Pero dada la actitud, tu estado del ser, con la que has ido a la fiesta, ¿cómo podías esperar que las cosas te fueran mejor? Te has despertado esperando un día horrible y acabado siéndolo, tal cual como has establecido. Has estado pasando de tu obsesión con un futuro no deseado, anticipando lo que sucedería, a vivir en el pasado, comparando el estímulo que estabas recibiendo con lo que recibiste en el pasado para crear más de lo mismo. Si observas tus pensamientos y los escribes, verás que la mayor parte del tiempo estás pensando en el futuro o en el pasado. Vive tu nuevo futuro deseado en el precioso presente. Hay otras preguntas importantes que debes hacerte. Si sabes que al estar presente y eliminar tus conexiones con el pasado, puedes acceder a todos los resultados posibles en el campo cuántico, ¿por qué elegir vivir en el pasado y seguir creándote el mismo futuro? ¿Por qué no hacer lo que ya está a tu alcance? Modificar mentalmente la configuración del cerebro y el cuerpo para cambiar antes de que se te materialice la experiencia deseada. ¿Por qué no decidir vivir ahora en el futuro elegido? En lugar de obsesionarte, es muy feo. En lugar de obsesionarte con una situación traumática o estresante que temes vivir en el futuro, basándote en tu experiencia del pasado, obsesiónate con una nueva experiencia deseada que aún no hayas sentido emocionalmente. Permítete vivir ahora en ese posible nuevo futuro, hasta el extremo que tu cuerpo acepte o crea estar sintiendo las elevadas emociones que la situación te producirá en el presente. Aprenderás a hacerlo. ¿Te acuerdas de cuando le dije a mi hija que debía vivir como si ya hubiera experimentado aquel maravilloso verano en Italia? Al hacerlo, ella le estaba transmitiendo al campo cuántico que aquella situación ya se había materializado. Las personas que han destacado en el mundo lo han demostrado. Miles de las llamadas personas corrientes lo han conseguido y tú también puedes lograrlo. Yes. Tienes todo el equipo neurológico necesario para trascender el tiempo, para adquirir estabilidad, lo que algunos llamamos milagros. Yo lo considero casos de individuos que se esforzaron en cambiar su estado del ser para que el cuerpo y la mente ya no siguieran siendo simplemente un registro del pasado, sino dos activos compañeros encaminándose hacia un futuro mejor. Me voy a detener con la lectura aquí el día de hoy porque si no voy a seguir y ya voy en 35 minutos. Me encanta. De verdad lo estoy disfrutando muchísimo. Me parece que este señor tiene una habilidad tan maravillosa para explicar una temática que es compleja. Y yo digo compleja porque obviamente, como vengo diciendo desde el inicio que empecé este club de lectura, a nosotros no nos enseñaron que nuestra mente y nuestros pensamientos están constantemente creando nuestra realidad. Y no solamente creando lo que vemos hacia afuera, principalmente están desatando una serie de reacciones químicas que van luego enviándole de nuevo señales a nuestro cerebro, y es como un ciclo que si no eres capaz de parar la pelota, ella va a seguir dando y dando y dando y dando, y de repente nos convertimos en una persona que ni siquiera somos capaces de reconocer. Por eso es que a veces la cabeza también se convierte, digamos que, en una cárcel y no sabemos cómo salir de ahí. Afortunadamente hay un camino y hay una opción. Podemos cambiar. Creo que la decisión de querer cambiar requiere demasiado de amor y cariño por uno mismo también, porque la verdad es que no es fácil admitir que hemos estado viviendo, digamos que en una mentira, en una ficticia, en una estafa, y podemos caer muy fácilmente en emociones de rabia y de odio, y con esas emociones, mi amor, no vamos a llegar a ningún lado. Por el simple hecho de que en el momento en el que tú inmediatamente empiezas a sentir la rabia, ya lo sabemos, empezamos a desatar estas reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo que lo único que van a hacer es que nos van a traer más situaciones de rabia.
Entonces, sin más que agregar por el día de hoy, yo te invito a que pongas en práctica algo de esto que él está diciendo. Y no te vayas a ir, no te vayas a ir directamente por lo más difícil, lo más complejo, lo más complicado. Elige algo sutil, algo fácil, algo sencillo, una cosita suave. No te me vayas muy lejos porque digamos que también hay que ir entrenando el cuerpo y entrenando el cerebro. Entonces puedes elegir algo sencillo. Ponlo en práctica. Lánzate a sentir una experiencia. Por ejemplo, tienes que salir y qué sé yo, consigues el puesto para estacionar tu coche inmediatamente. Algo sencillo. Siente como tu cuerpo lo experimenta. Permítete sentir algo diferente. Hay que permitirse sentir algo diferente, porque es la única forma de verdaderamente cambiar la química de nuestro cuerpo y que podamos empezar a experimentar nuevas realidades. Nos vemos en la próxima lectura. Te agradezco muchísimo por haberme acompañado hasta el final de este vídeo, que ya casi son 40 minutos. Oh my God, I'm so sorry. Nos vemos en la próxima. Me encanta leerlos en los comentarios, leerte en el comentario. Ya he leído algunos comentarios. Sorry por si el sonido, yo la verdad es que, estoy usando este micrófono, estoy usando mi corneta para la música, estoy usando mi iPhone y con este abro. Entonces estoy aprendiendo, aquí vamos. Espero que el sonido de este video esté más estable y que hayas disfrutado, así como yo disfruté esta lectura. Te vayas con esas ganas de vamos a hacer algo diferente. Y que recuerdes que gracias a que desde el 2012 estamos siendo invadidos por el plasma, es más posible de lo que te puedes imaginar. Me despido y nos vemos en la próxima.